Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá Citizen Tech, como siempre, para traerles toda la información sobre lo que va aconteciendo con Star Citizen. Antes que nada, déjenme decirles que, bueno, si me escuchan algo raro con la voz, les pido disculpas. La última semanita y media estuve en cama, bueno, todavía lo estoy, con un tema de la garganta, resfrío, bueno, nada, cosas del clima que ya pasarán. Así que mil disculpas nuevamente. También quiero aprovechar el momento para agradecerle a todos los suscriptores, a todos los miembros que van sumándose a esta familia que poco a poco, bueno, sigue creciendo. Hoy te voy a hacer un resumen sobre todo lo que va sucediendo en el proyecto de cara al parche 3.20 que ya se encuentra en PTU, y también sobre algunos leaks que hablan del parche 4.0 que generan muchísima expectativa. Así que sin demoras comencemos. Dale, vamos. Bueno, las primeras dos oleadas han llegado con algunas características nuevas, como el reemplazo de Port Olisar por la estación Seraphim, la cual tiene hangares más grandes, cubiertas de carga, las tiendas clásicas que ya conocemos, una clínica, habitaciones, bueno, todo con un estilo muy similar a Port Olisar, pero digamos que bastante más grande. Han agregado la transferencia automatizada de carga, lo cual tiene referencia directa con la esperadísima Hull C, que ya está volable en el PTU. Esta nave se cargará de forma diferente a otras, dado que luego de comprar el material, bueno, este no se cargará de forma automática en la nave como, bueno, solíamos hacer hasta ahora con otras naves, sino que vas a tener que ir hasta ella y el sistema te va a guiar haciendo que ubiques a dicha nave en otro sector destinado a realizar la carga, la cual demorará algunos minutos en los cuales, te aseguro, como se suele decir, vas a estar cortando clavos porque hay mucha gente danina rondando las estaciones. Recordá que de momento esta nave solo puede moverse y transportar material entre algunas estaciones dentro de Stanton. Además, se ha añadido una nueva misión llamada Operación Ilegal Encubierta. En cuanto a las ubicaciones, ya te comenté tiempo atrás que hay actualizaciones sobre los búnkers, las cuales fueron hechas con la herramienta Raster, la cual, valga aclarar, dará paso en un futuro a la construcción de bases por parte de los jugadores. También han mejorado el sistema de conducción de vehículos para que se sientan más reales al momento de hacer maniobras, han trabajado en sus físicas. Siento que a esto le van a sacar muchísimo jugo, sobre todo aquellos amantes de eventos como el Daimar Rally. Ahora la IA va a ser capaz de volar cualquier nave que se encuentre en estado volable dentro de Star Citizen. Como sabemos hasta el momento, bueno, solo volaban en una Cutlass, en una Connie, una Freelancer, la M50, una Mustang, una Aurora o bueno, alguna que otra más. Pero no la veías en naves como una 600i, una Prowler o una Talon. Con esta nueva modificación utilizarán cualquier nave, lo cual es realmente grandioso porque de esta manera se hará más entretenido el combate, como así también el salvage al momento de extraer sus componentes, armas o material reciclado luego de una batalla. También ha sido mejorada la dificultad que presentaban estos NPCs al momento de pilotar naves en el combate. Otras mejoras que han sido añadidas hacen referencia con movimientos del personaje, como así también retoques que ha recibido la minería. En cuanto a los leaks que se han dejado ver, son varios y algunos muy interesantes. Una de las filtraciones tiene relación con el nuevo Mobiglass que vimos en la pasada CitizenCon. También hay información que tiene que ver con el estado del personaje del jugador, incluyendo condiciones de radiación y medio ambiente. Y atentos acá, porque podría ser que estén llegando próximamente a Star Citizen los peligros ambientales, lo cual resulta muy interesante, sobre todo en el momento de realizar misiones en terrenos de lunas y planetas. Hablan también acerca de nuevos minerales para refinar, en este caso sería algo así como el hielo, el cual podría convertirse en hidrógeno y oxígeno. Hay dos nuevas instalaciones subterráneas pertenecientes a Greycat y Covalex que cuentan con un sitio de almacenamiento, elevadores de cargas, puntos de observación y otros aspectos. Por otro lado, te cuento que Chris Roberts estuvo en un bar Citizen que se llevó a cabo en Shanghái y habló sobre el parche 4.0. Bueno, habló entre comillas porque no dijo mucho. Según él, no quiere adelantar nada de lo que vendrá porque están reservando todo para esta CitizenCon que se avecina en octubre próximo, la cual en teoría parece ser magnífica, pero ojo,
Como adelanto, él nos dice que el parche 4.0 va a incluir la primera versión del server meshing, además de nuevos sistemas planetarios y más novedades. Cuando dice otros sistemas planetarios, entiendo que se refiere a Pyro y quizás, para ser demasiado positivo y creyente, también a Nyx, y espero que así sea porque bueno, realmente extraño volar por Delamar. Hay que tener en cuenta que hay muchas posibilidades de que el parche 4.0 esté al menos en PTU antes de fin de año. Esperemos que así sea y de una vez por todas se convierta en realidad. Además, Chris Robert habló de Starfield. Él dice que no le disgusta la idea de que el juego de Bethesda sea un competidor, por el contrario lo pone contento porque su salida hará que más gente se muestre adepta al género de juegos espaciales, lo cual obviamente traerá más jugadores a Star Citizen y de forma proporcional obviamente más dinero. Por último, otro leak que se ha mostrado son las traducciones a diferentes idiomas de Star Citizen, lo cual es realmente grandioso. Si recordás, a mediados del año 2022 nos hablaron que estaban trabajando en la traducción del juego, en donde debo destacar que una de las traductoras es una chica argentina, lo cual me pone muy contento. En ese momento ella comentó que no era fácil la traducción al español, dada la diversificación de palabras cuando se compara el español hablado en España con el español latinoamericano. Por ende, había que intentar aclarar lo más posible cada palabra diferenciando una de otra. Los textos traducidos te los voy a dejar en los comentarios por si, bueno, los querés ver. Cabe aclarar que aún no funcionan porque, bueno, no va a faltar quien diga lo tomo, lo copio, lo pego dentro de la carpeta del juego y ya tengo el juego en español. No te va a funcionar, quédate tranquilo. Pero por lo menos ya obtenés un vistazo previo de lo que se viene con el parche 4.0 en materia de nuevos lenguajes dentro del juego. No solo está el español en ambas versiones, sino también el alemán, francés, chino, italiano y coreano. No han publicado el portugués, pero no dudo que también estará traducido a dicho idioma. Ahora seguramente esperás que te hable un poco del parche 3.20 y cómo va funcionando todo, qué tal el nuevo modo de vuelo con el Master Mod, el tener que combatir cara a cara con otras naves como dos perros furiosos, maniobrar como un cero japonés de la Segunda Guerra, qué tal la Hull C y bueno, ya sabes todo lo nuevo que va a traer este parche. Déjame comentarte que gracias a los genios de CIG con su idea de recaudar más en suscripciones para testear la PTU, a pesar de ser casi quien te habla un Space Marshal, aún no tengo acceso a la PTU y debo esperar a la oleada 3. Quiero agradecer a un buen amigo que algo me ha dejado probar, pero no para realizar un examen completo del tema. No voy a volver a decir lo que opino de este nuevo sistema, ya quedó muy clara la opinión general en el anuncio oficial de Spectrum, en el cual obtuvo un rechazo generalizado por parte de los jugadores. Así que mejor, antes de seguir tomando temperatura y además que se me siga dañando la garganta como me escucharás, vamos finalizando este video. Déjame como siempre tus impresiones sobre todo lo que viene. Ya sabes que si el video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejar ese monumental like para valorar el contenido del canal. Siempre estás invitado o invitada a suscribirse y formar parte de esta familia que poco a poco va creciendo. Así que nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, si salen al verso, preparen los torpedos que llega la Hull C. A volar lo más seguro que se pueda. Nos vemos en el próximo video. Adiós.